Y tenemos el móvil, tal como lo habíamos prometido. Ahora en este momento está acompañando a toda la familia, a los familiares, a los amigos, a los compañeros de colegio, a los docentes. Recordemos que Anaí había desaparecido. Había hecho el sábado a las 5 de la tarde a su mamá, el sábado pasado, que iba a dar una vuelta y finalmente nunca más apareció. Allí está Cristian Minich en vivo. Hola Cristian, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Abigail, Adrián, un día de mucho dolor. Esta marcha que se convocó comenzó a las 15 en Avenida de Mayo y 9 de julio y en este momento ya está frente a las puertas del Congreso Nacional. Muchísima gente, les cuento. Además de los amigos de Anaí, compañeros de colegio, el centro de estudiantes del ENAM, la escuela en Banfield a la cual asistía Anaí. Y por supuesto muchísima gente, muchos movimientos que se han sumado, el grito de Ni Una Menos que se vuelve a escuchar, la participación también de agrupaciones en esta marcha que lentamente va avanzando sobre la avenida Entre Ríos. Vamos a ver si en algunos minutitos podemos hablar con alguno de los amigos de Anaí, de sus amigas. Les cuento que han conformado aquí un cordón, por lo cual no podemos llegar a dialogar con ellos en este momento. Vamos a ver si alguno de ellos se acerca a nosotros. Sabemos que es un momento difícil, que las sensaciones por supuesto son de dolor. Y allí observamos también las inscripciones de cada una de las banderas. Basta de violencia, justicia por Anaí, otros nombres, otros casos, justicia por Luna, aparición de Tiago Díaz. Cristian. Es un chiquito también que está desaparecido por Luna. Escucho, Abby. A ver, para ir dando números. Son 329 las adolescentes entre 16 y 21 años que mueren en la Argentina. De hecho, es una adolescente cada 10 días que pierde la vida a causa de la violencia de género, del maltrato y sobre todo de estas situaciones confusas y problemáticas, en cierto sentido, de chicas que no pueden contra la fuerza del hombre en este caso. Nos gustaría, si podés, que vayas a hablar con la gente que está allí, a ver, compañeros o amigos o simplemente el que se sumó a esta marcha para solicitar justicia, no solamente por Anaí, sino además también por todas las jóvenes que a diario padecen este tipo de problemas. A ver, Abby, allí nos están dejando avanzar, como les contaba, se ha conformado un cordón. Allí nos dejan pasar, les agradecemos. Se han organizado del Centro de Estudiantes para esta marcha. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de los amigos de Anaí. Miren, vamos avanzando. Algunos que reconocemos por... Chicas, un minuto puede ser. Estamos en vivo para C5N. Miren, vamos a seguir avanzando a ver si quiere hablar alguno de los amigos, por supuesto, el santo, los abrazos. A ver, preguntarles simplemente, no quieren hablar por el momento. Cristian, bueno, por supuesto que vamos a respetar el dolor de ellos, Adrián. Los familiares directos, el hermano y la madre, no están ahí, no. No. Hay que tener en cuenta, les cuento que a las 18 será el velatorio. Es por eso que los familiares de Anaí directos no asistieron a esta marcha, lo iban a hacer en un principio, pero bueno, como se desarrollaron los hechos, hay que recordar que esta marcha se había organizado antes de que el cuerpo de Anaí fuera reconocido para reclamar su aparición con vida y lamentablemente hoy la marcha toma otros tintes, ya con el peor desenlace que conocemos y por supuesto otros casos, el de Luna, el de Nadia Rojas, que está desaparecida. Aquí nos avisan que en algunos minutos va a hablar la presidenta del Centro de Estudiantes de la escuela de Banfield a la que asistía Anaí. Bueno, ustedes observaban a sus amigos que han conversado con nosotros en otro momento, en los momentos de la búsqueda, y por supuesto que hoy prefieren no hacerlo. Los respetamos, vamos a guardar unos minutos para seguramente conversar con algunas de sus compañeros de colegio
más precisamente con la presidenta del centro de estudiantes. Vos sabés, Cristian, que el centro de estudiantes del colegio, de hecho, es un centro de estudiantes referente, porque participa mucho, activa en la escuela, distintas organizaciones y en las materias y con los profesores y ayuda a los alumnos y realizan distintas actividades como para poder recaudar fondos, mejorar además el establecimiento. Es un centro de estudiantes activo realmente dentro de esa escuela. Y una de las cosas que sí se pudo reconocer es que conmocionó tanto que Anaí haya desaparecido de un momento hacia el otro, que estaba toda la comunidad educativa del colegio apoyando a la familia y buscándola. Recordemos que las primeras horas de la desaparición realizaron una marcha por Banfield en las zonas en donde teóricamente Anaí tendría que haber caminado, ¿no? Hasta llegar a la reserva Santa Catalina, que es donde lamentablemente fue hallada. Mira, Avi, está en nuestros estudios la licenciada Susana Galarza, que es diplomada en género. Licenciada, gracias por estar con nosotros y preguntarle, ¿se siguen haciendo marchas? Los reclamos en todo el país aumentan, pero siguen matando adolescentes. ¿Por qué? Muchas gracias por la invitación, por el compromiso que tiene el canal en sus diversos programas con la temática. Y quizás las marchas no son suficientes y uno tendría que empezar a pensar de otra manera y ver qué es lo que está sucediendo o qué es lo que está emergiendo. El asesinato, en este caso, que no es el fallecimiento, es el asesinato de una joven en manos de un varón, ¿no? Esto parece ser lo que es en un principio sería. Ahora, mucho no sabemos todavía del caso, o sea que mucho no podemos hablar. Y no es un caso, porque si tomamos como si fuese un caso aislado, nos perdemos de mirar que es todo un sistema. Es un sistema violento que está encauzado hacia la muerte. Está obsesionada con su profesor de matemáticas. Porque eso lo encontraron en el diario de Anaí. Que claro. Esto es algo que me llamó la atención y está bueno el comentario, sí, Adri, porque es para destacarlo. Se realiza la investigación de la desaparición de Anaí, pero se comienza a analizar los escritos y el diario íntimo y demás una vez que la encuentran. Sí. Al revés. Sí. Pareciera como que las cosas necesitan sí o sí hacerse a destiempo para verificar qué era lo que le pasó a esta adolescente. Sí, yo no sé puntualmente con referencia a la pericia que se realiza, la modalidad que tienen de investigación, no puedo decir. Lo que sí puedo decir es que siempre las miradas están centradas en la víctima. Siempre. De hecho, nosotras podemos recordar los nombres de todas las chicas muertas, pero no podemos recordar el nombre de los asesinos. No. Porque siempre la mirada está puesta sobre la joven o sobre la mujer. Termina señalando a la víctima qué hacía a esa hora en la calle. Hay gente que dice esto. Exactamente. Sí. Nuestra mirada va cómo iba vestida o cómo no iba vestida, si era correspondiente o no a cierto ideal de juventud que uno tiene, que es medio utópico también. Porque por un lado, y paradojal, porque por un lado mostramos cierto modelo que debería cumplir una mujer y por el otro lado sancionamos a esa mujer. Y digo mujer en tanto joven o adulta, no me centro únicamente en la joven. En este caso, que vos hacías referencia a la participación del centro de estudiantes, sí, una alumna, una jovencita, un alto grado de responsabilidad de todo el equipo docente, quién trabajaba o no en esa escuela, y por otro lado esto que sucede con las adolescentes, hace 15 días, 20 días tuvimos el caso de una estudiante académica. Susana, 2 segunditos te pido porque estaría buenísimo poder escuchar qué es lo que hablaban los compañeros de Anaí, qué es lo que están haciendo ahora desde el centro de estudiantes. Mira. Abigail, Adrián, van a ir tomando la palabra uno a uno, diferentes amigos y amigas de Anaí y representantes del Centro de Estudiantes del ENAM. Nos vamos a acercar un poco para poder dale, Cristian, escuchar los discursos. Una compañera al frente del ENAM tuvo una situación similar, pero reaccionamos a tiempo. Y ahí quedó. Ahí quedó.
compañeros. Nos vamos a mover las veces que sea necesario. Por Anaí, por Nadia, por Luna, por todos y todas. Ahora le voy a dar la palabra al compañero Joaquín del Instituto Loma de Zamora. La observación que hacíamos recién, la cantidad de jóvenes que hay también allí Todos. participando, casi Sí. todos. Sí. Hay que señalar que los investigadores dan con este profesor de matemáticas por un audio que escuchan del teléfono de Anaí, un audio de voz que le envía a otra compañera. Sí. Bueno, ahí dan con él, está aprendido, él es casado, profesor de matemáticas de hace un tiempo de ella, y hoy es el único detenido que tiene este caso. Claro, porque los otros dos habían quedado, de hecho, quedaron libres. A ver, hay una realidad que es que en el diario íntimo, reiteramos esta información, en el diario íntimo de Anaí había varias anotaciones dedicadas y haciendo referencia a este profesor de 40 años que sería la persona con la cual Anaí tenía esta obsesión. Los investigadores cuando llegaron al diario lo que dijeron es, parecía como mutuo, ya de Anaí al profesor. De todas maneras son hipótesis. Son hipótesis que no se sabe todavía porque la investigación va virando a medida que encuentran material. Y en relación, licenciada, a este profesor, porque se agravaría la acusación, la imputación, mejor dicho, a él se lo va a imputar por femicidio, si sigue ayer esta persona. Pero esto se agravaría porque era su profesor, había habido un vínculo, profesor-alumna. Exacto, hay una responsabilidad como docente frente a la alumna. Y esto que vos decías de obsesión, todas las personas que estudiamos sabemos esa idealización que tenemos frente a aquella persona que tiene el saber. Y nos suceden todos los vínculos, y más cuando hay algún referente de autoridad que nosotros podemos mirar de determinada manera como fascinadas. No sé si es obsesión eso. Admiración puede ser. Admiración, puede me ser parece. admiración. A ver qué es lo que dicen también otros compañeros. Vamos con vos, Cristian. De todos los problemas que sufren las mujeres, de todas las pibas que se nos van, siempre el Estado es el responsable y siempre es el Estado con quien hay que enfrentar. Nada. La compañera que murió luchando vive en cada compañero que sigue con su pelea. Nunca nos olvidemos de eso y nunca dejemos de luchar. Y por justicia, por Anaí vamos a pelear hasta el final. Ya que nos llegamos con los cables para compañero. Nos llegamos con los cables para... ¿Podemos? Compañeros, mi nombre es Santiago, estamos acá con el compañero Laucha. Nosotros somos amigos de Anaí y amigos más cercanos de Elías, el novio de Anaí, el cual hoy no pudo estar presente ya que está viviendo una situación muy difícil, sabrán entender. Nosotros venimos con la poca fuerza que nos queda, de estar toda una semana acompañándolo a Elías, acompañando a la familia de Anaí. Venimos a dar las gracias a todos ustedes que estuvieron marchando hoy y reivindicar lo que acaban de decir los compañeros, que Anaí no está muerta. Anaí va a desaparecer cuando todos nosotros aflojemos. Anaí está acá adentro, adentro de cada uno de nosotros. Así que yo les doy las gracias a ustedes. Muchas gracias. Ayer, cuando nos dieron la noticia, con las pocas fuerzas que le quedaban a Elías, nos dijo unas palabras que hoy me gustaría compartir con ustedes, que es que estemos orgullosos de estar vivos y que no aflojemos nunca, que miremos a quien tenemos al lado y lo cuidemos, que lo acompañemos siempre. Cuidemos
unirnos todos ahora. De ahora en adelante. Tenemos que estar todos juntos. Y también quiero remarcar acá, enfrente de todos, que la muerte de Anaí, cuando hallaron el cuerpo de Anaí, empezaron a transmitir la noticia en todos los canales a partir de las 12. Y todavía no había llegado la policía científica. Y quiero repudiar acá, enfrente de los canales, la actitud misógina, cínica que tenían de jugar con la noticia. Nosotros le tuvimos que decir a nuestro amigo 2 veces que habían encontrado el cuerpo de Anaí. 2 veces le tuvimos que decir. ¿Y para qué? ¿Para que ustedes ganen plata? ¿Pero por qué no se van un poco a cagar la concha de su madre? Aquí estamos escuchando a los jóvenes, obviamente entendemos el dolor, pero creo que está de más decirlo, lo importante del papel de los medios de comunicación en estos casos, cuando desaparece una joven, que seguidamente los jóvenes, los medios ponemos las fotos de las chicas que desaparecen y en muchos casos los medios ayudaron a esclarecer, ¿no? Además, los medios de comunicación hechos. En los casos de violencia de género, no solamente en las desapariciones de adolescentes o de jóvenes, los medios de comunicación en los casos de violencia de género, en muchas situaciones, han sido primordiales para que la causa ingrese en su proceso judicial. Porque en muchos casos las personas denuncian y después esa denuncia cae en saco roto. Una vez que se visibiliza lo que sucede, ahí entonces la justicia toma el caso. Y ha ocurrido, y de hecho yo he sido testigo aquí en este canal, en distintos programas donde hemos tratado la violencia de género, y han tenido esos abogados la posibilidad de tomar esos casos. Con lo cual es entendible. El dolor de los chicos. Es absolutamente entendible, pero también hay que saber que desde este otro lado lo que hacemos es tratar de informar y por supuesto de llevar la respuesta a la gente, porque no era solamente la familia ni los compañeros de Anaí quienes estaban sumándose a la causa, sino todo el territorio nacional. Susana, algo que me llamó la atención en esto es, decíamos, hay que hacer un cambio, hay que buscar la forma, que tal vez no es una marcha, decías vos. Ahora, estamos en una sociedad violenta, desde todos los aspectos donde se mire. Sí. ¿Y está bien responder con más violencia? ¿Por qué más violencia? ¿En dónde? Por ejemplo, los insultos en este caso. Y mirá, a mí me parece que a cualquier persona, cualquiera de nosotros o de nosotras que le maten a una persona querida, uno se subleva y salga violencia. Bueno, es obvio que eso suceda. No me parece extraño que suceda, cada uno. No es extraño, pero o sea, si queremos cambiar, ¿está bien o habría que buscarle otro mecanismo? A mí me parece que esto, bueno, es nada más que la expresión del dolor de los jóvenes y que me parece que no habría que tener en cuenta, y esto sería como nimio al lado de lo que aconteció. Susana, seguimos con los medios de comunicación, ya que estamos. Sí. Un abogado en violencia de género había dicho, un sábado que lo habíamos entrevistado, que a veces mostrar, hacer visible los femicidios puede generar algún tipo de conducta violenta en un potencial femicida, como un efecto replique. ¿Es así? Bueno, esto tiene que ver con considerar que un varón va a matar a una mujer porque lo vio por la tele. Y eso no resiste análisis, no es así. Hay ciertas estructuras que sí, que se pueden potenciar por verlo en la tele, pero no siempre acontece así. Me parece que no mostrarlo, esto que vos decías, Abigail, es meter las cosas, la mugre debajo de la alfombra. Y así nos va por meter la mugre debajo de la alfombra y no hablar de esto, y no hablar de la inequidad, y no digo, no se va a solucionar con una manifestación. Creo que tenemos que conseguir y lograr otras herramientas, además de la manifestación. El tema son cuáles, Susana, porque los números siguen creciendo, no se baja.
Y es preocupante, porque en un momento hablábamos de las mujeres, cuando empezábamos a hablar de violencia de género en los medios de comunicación, se decía que era aquella mujer que por ahí estaba en un hogar humilde, que no era la cabeza de familia, que necesitaba la economía de su marido y entonces de esa forma se ejercía la violencia. Ahora no distingue clases sociales, no distingue barrios y no distingue edades. No, porque claramente no corresponden a ninguna de esas variantes. Es toda la mujer más allá del lugar que ocupe en el estrato social. No es una cuestión económica, no es una cuestión cultural. No, estamos atravesados por el patriarcado que consiste en el dominio del varón sobre la mujer. Ahora, licenciada, mire la modalidad de dosificar a la mujer, porque este hombre ingresó a la Reserva Santa Catalina, una reserva de 300 hectáreas, completamente descuidada. ¿Por qué hablo de dosificar? Porque entró a este predio en un auto, la descartó, hizo un pozo de forma irregular y la semienterró, ¿no? Ahí también hay una conducta. No, sí, por supuesto. Obviamente, es una cosa. No es una persona, es una cosa y se desecha porque... La descarto. La descarto, porque en esta cosificación, cuando hablamos de cosificación, no estamos hablando nada más que de una cola que se muestra o no, sino de un objeto. La mujer es un objeto. Entonces, como es un objeto, la puedo abusar, puedo violentar, la puedo matar y en ese asesinar puedo quemarla, no sé, ciertas cosas que por ahí si los medios de comunicación por ahí a veces nos quedamos impactados en el medio que utilizó y no vemos lo que sucede y en realidad lo que sucede es que hay un delito y atrás de ese delito hay un sistema femicida. Toda la sociedad construye ese sistema. ¿Se puede analizar, por los pocos datos que tenemos, del perfil del asesino, ya que no hubo abuso sexual? ¿Eso significa algo? La autopsia determinó que no hubo abuso sexual. Sí, tal cual. Lo importante que es que la mató, el asesino. Listo. Eso, después, ¿cómo? Si pasó, ¿cómo pasó? ¿No pasó? Lo importante es que la mató. El hecho ya está. Eso Pero, es. ¿por qué mata el hombre? Además de cosificar a la mujer, ¿qué lo lleva a tener ese comportamiento? ¿Se hizo algún análisis, hay algún estudio? Yo no sé si podría decir Locura, más allá de eso. Pero cuando nosotros decimos, está loco, o es un monstruo, o esto que hizo, es como sacarlo del común. Y es común, y es un hombre, un varón común y corriente que anda por la calle como cualquier varón. No es ajeno a nuestra sociedad. A nosotros en la cabeza hay algo que no funciona. Claro, obviamente. Hay algo que no funciona, los cables no hacen mucha conexión. Pero claramente. No. Pero sí tenemos que buscar, me parece, otras modalidades que yo creo particularmente que es la educación la que tiene que regir, porque de hecho mirá dónde sucede. Entonces es la educación la que da la manera como las inequidades tienen que dejar de existir. O sea, no tiene que haber preponderancia de un género sobre el otro. Bueno, todavía hay índices de cosificar a la mujer en un ambiente laboral, en la propia casa. El machismo sigue existiendo y fuerte en la Argentina, ¿no? Claramente que existe. De hecho, vos estás muy bonita, Abigail. Siempre gracias, te veo muy bonita. Gracias. Ahora, yo te preguntaría, ¿cuánto demorás vos en elegir la ropa que te tenés que poner, si va con el color, si da con la pantalla? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo demorás vos en ponerte un traje que te podés poner siempre el mismo traje, que no va a llamar la atención? No. ¿Me entendés? Esa también es una manera de cosificar. O sea, ¿cuánto ganas vos y cuánto gana un varón ocupando tu mismo lugar, exacto, con tu misma experiencia? Yo el 20% menos desde el vamos. Bueno, desde eso, el vamos. Claro. Bueno, eso es una manera de cosificar también. Es una falta absoluta de criterio y respeto. Es inequidad. Sí. Eso una solución sería, desde la primaria, dar materias que maestros puedan empezar a tener conductas hacia con los alumnos, de tratar de igual a la mujer como el varón. Mirá, yo creo, en un principio tuve una experiencia hace unas semanas con referencia a violencia obstétrica. Desde el nacimiento mismo, desde la familia misma tenemos que trabajar para lograr esa equidad, esa igualdad. La escuela inicial, de hecho, yo soy capacitadora de educación sexual integral, que es un derecho que les corresponde a todos los niños y niñas de la República Argentina en todos los niveles e incluye a inicial. Tenemos que estar formando
a los chicos y a las chicas en ciertas cuestiones que tienen que ver con el género, con el derecho, con el cuerpo. El cuerpo... No solo desde la primaria, sino mucho tiempo antes, dice usted. Obviamente, nosotros responsabilidad del Estado es desde inicial, ¿me entendés? Es donde ingresa al sistema escolar. Pero también podemos hablar qué es lo que le sucede al Estado con sus políticas públicas, ¿no? Entonces, ¿cuántas políticas públicas tienen una real perspectiva de género? Y estamos hablando aquí muy cómodos desde Cava. ¿Qué sucede en otras ciudades del país? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, Chivilcoy, te digo Chivilcoy porque tengo gente conocida ahí, sí, y que labure y que va tratando de poner una política pública que labure a favor de la mujer. No hay hogares para albergar a las víctimas de violencia de género. ¿Viste? María Laura Razari, que trabaja en el Consejo, así, en Chivilcoy, es una prueba de ello. O sea, queremos nada más un lugar donde protegernos, donde cuidarnos. Se presenta en junio del 2015, el año que comienza el gobierno Mauricio Macri, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el Plan Nacional para la Erradicación de Violencia de Género, donde contemplaban hogares en todas las provincias, abogados que trabajen ad honorem del Estado, o sea, así de la misma manera que tiene el preso el derecho al abogado, la persona la víctima de violencia de género también, que tuviera un representante legal que no le cobre. Se había hablado de la pulsera electrónica que tenía como una alarma en donde te decía si había roto la perimetral o no el victimario. Nada. Nada de todo eso se pudo hacer. Y el presupuesto que tenía el Consejo Nacional de Mujeres luego fue minimizado. Sí, y una parte de ese presupuesto que fue minimizado, lo que resta de ese presupuesto fue dirigido a proteger el edificio y no proteger a las mujeres, que es donde tiene que estar destinado el dinero. A mí me parece que, bueno, que más allá de las ideas que una pueda tener o no, vos podés pensar, si hay un varón que dice que a todas las mujeres nos gusta que nos miren la cola o que nos digan cosas, y bueno, está hablando de él. Hay algo que yo una vez hablando con Fabiana Túñez, que ahora es la titular del Consejo Nacional de Mujeres, antes era la presidenta de la Casa del Encuentro, le decía que por ahí el mensaje está como mal tenido, como que se lo tiene en cuenta mal en realidad. ¿Por qué? Porque se cree que el mensaje feminista, ¿entendés? Porque en general son movimientos feministas los que comienzan con el tema de la violencia de género, pero no va por ahí. No va por lo feminista, va simplemente para cuidarnos como mujeres, que es diferente el feminismo. Es una corriente, otra comulgamos de cosas, con cosas completamente distintas. Que es lo que yo digo, no hay que pensar que hablar de violencia de género, solicitar asilo para estas mujeres víctimas, tratar de ayudarlas, sea una conversación feminista. Porque no es así. Sí, o a veces sí, porque a veces hay ciertas cuestiones que a veces se nos dificulta comprender. Lo único que está pidiendo el feminismo, y en esto es todos los feminismos, porque hay muchos, hay más de uno, hay muchísimos, es la equidad entre los géneros. Y en eso nos podemos igualar todas las mujeres. Claro. Después, si hay un feminismo, dos, tres, si uno es más exacerbado que el otro, bueno, eso es otra cosa, pero estamos exigiendo el derecho a la vida, nada más y nada menos. No queremos que nos maten. Mirá, nada más que eso. Me das el pie porque recién estaba buscando la noticia, ya que han mencionado al presidente lo que dijo Macri, que tanto repudio trajo. Esteban Bullrich relacionó el aborto con ni una menos. Ni una menos, si hay una beba, dice, adentro, es porque también la están matando. ¿Qué opinas de lo que dijo Bullrich? Bueno, pero vos yo me sublevo a veces cuando escucho algunas cosas, entonces no podría responder correctamente como una profesional, porque no tiene análisis eso que dice, lo mismo que dijeron de los dinosaurios, cuando se juntaron, o sea, es cosas ya de ciencia ficción, ¿me entendés? Considerar que una mujer que decide abortar está cometiendo un femicidio, ¿me entendés? Si el feto es una nena
o no, ¿viste? No se puede pensar, es algo totalmente ilógico, es no tener conocimiento absolutamente Ahora, no hay de nadie nada. que lo asesore, que por lo menos no cometa ese error. Digo, porque es terrible cuando uno escuchaba la declaración del candidato, ¿no? No hay nadie que por lo menos, una mujer en el equipo de campaña, que le diga, "Mirá, Esteban, sobre este tema no". No, pero ser mujer no te garantiza cierto grado de coherencia y de conciencia. Es el sentido común. Es una cuestión que no creo que pase por género. Hay varones súper inteligentes, varones que pueden asesorar muy bien, pero me parece que a veces, y esto nos corresponde a las ciudadanas y a los ciudadanos en el momento de votar, ¿qué es lo que estamos votando también? ¿No? Porque yo no quiero ser irrespetuosa con alguien que ha sido elegido por la mayoría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que elige la mayoría? ¿Elige que esto se siga reproduciendo? ¿Que las inequidades se sigan reproduciendo? ¿Qué elegimos cuando elegimos? ¿O elegimos? Licenciada, a ver, yo me refería al género cuando digo... Yo también me refiero al género. No hay ninguna mujer que le haya dicho, porque él se refería en esa declaración a una mujer. Entonces digo, bueno, son tantos los integrantes que forman parte del equipo de campaña, que nadie les llegó a decir algo, por lo menos hacer un llamado de atención. Un hombre o una mujer, eso que quede claro. Sí. No solo una mujer. Mencioné la palabra mujer, porque él se refiere a una mujer, pero también un hombre. Yo qué sé, hay muchos candidatos que son hombres dentro de Cambiemos. Sí. Me llama la atención que nadie le haya dicho nada y que él no se rectificó. ¿Y tendrá que ver con la impunidad? ¿Qué sé yo? A veces las personas hablan impunemente. Yo entiendo que también hay una discusión que es la base, ¿no? Sobre todo con el tema del aborto, donde está metida la iglesia, donde hay la mitad de la biblioteca que quiere apoyar justamente esto, hay otra mitad de la biblioteca que no, pero siempre me hago la misma consulta, y es, ¿qué pasa con las adolescentes, por ejemplo, cuando tienen una relación con alguien mayor? Porque el que es mayor, el hombre, sabe fehacientemente qué es lo que está haciendo con un adolescente. Totalmente. La tiene clarísima que el poder lo tiene él. Sí. Entonces, esa adolescente, por ejemplo, que entra en un histeriqueo, si querés, con el hombre adulto, y finalmente la viola y queda embarazada, ¿qué sucede? Es la gran pregunta que siempre me hago. ¿Cómo reaccionaría la familia sabiendo eso? Que es producto de una violación, ese bebé que se está gestando. ¿También hablaría Bullrich que es un caso de violencia de género, por ejemplo? Y yo no creo que diga eso, pero sí considero que en las relaciones que pueden ser asimétricas, ¿no? Puede ser un hombre, qué sé yo, una chica de 16 con un chico de 20, y hay una diferencia, y una cosa es una chica de 16 con un hombre de 40, donde hay sí un juego de poder allí 100%. Totalmente asimétrico, donde hay un conocimiento del varón sobre la sexualidad que no posee la joven, y a la vez hay un poder sobre esa joven, que ese poder está siendo usufructuado en perjuicio de esa joven. No debería pasar. No, y muchísimo menos cuando hay este tipo de situaciones. No. Vamos a suponer, hipotéticamente hablando, que en realidad el profesor era lo que se está investigando con la policía. Mirá, no debería suceder eso. Está en comunicación el doctor Enrique de Rosa, él es psiquiatra. Doctor, gracias por acompañarnos esta tarde. A Miguel Lasalle, Adrián Salonia lo saludamos. ¿Cómo está? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Abigail, Adrián, muchas gracias por llamarme. Bueno, ¿qué nos puede decir de otro caso terrible? Matan a otra mujer en la Argentina, pero el perfil de este asesino, si conoce algunos datos, cómo ha descartado a Anaí allí en ese descampado. Al parecer no tiene golpes en el cuerpo, no tiene también marcas en el cuello, según la autopsia. Sí, algunos raspones en su rostro, tanto en el párpado como en la mejilla. Y no hubo abuso sexual. ¿Qué nos puede decir con este dato, con estos datos que le estoy dando, doctor? Mire, en realidad hoy justamente hablábamos con un colega, bueno, ya, un abogado, amigo, y nos planteamos la posibilidad de que esto fuese un delito que se llama criminis causa, es decir, que fuese en realidad ligado a al hecho de que el homicidio esté ligado a tratar de tapar la situación de base. Por eso inclusive la mecánica del delito varía, y por ende
los hallazgos en la autopsia, los hallazgos anatomopatológicos son diferentes. Ahora, Enrique, ¿cómo le va? Abigail lo saluda. Ahora, hay algo que llama la atención y es la data de la hora de la muerte, porque cuando llegan los investigadores y la policía científica allí, se le hace la autopsia, la data de la muerte es de 24 a 48 horas antes de haberla encontrado, Anaí. Eso significaría, según los investigadores, que Anaí ha estado cautiva en algún lugar cercano a la reserva o no, todavía eso no se sabe. Pero no tiene signos, como bien decíamos, de abuso. Entonces, ¿qué le pasa por la cabeza a esta persona que la tiene cautiva, que luego decide matarla? Bueno, una opción justamente, que es lo que yo decía, en vez de considerar a veces un episodio súbito de algo que puede haber ocurrido en ese momento, hay que ver la suma de elementos que nos pueden estar faltando, es decir, quizás esa relación está inserta en un contexto mucho más amplio. Hay muchos de estos delitos, es decir, recuerden, estamos cercanos por temas judiciales al caso Candela Rodríguez, sí, que en realidad uno lo encapsula en ese delito, pero después está inserto en una temática mucho más amplia. Por eso a veces pensar en qué le pasa al sujeto en ese momento tiene que ver cuáles son también las circunstancias que lo rodean, qué es lo que está en su mente, qué es lo que está protegiendo o de qué se está protegiendo también. Porque si no uno tiene que hablar, o si tomara el homicidio aisladamente puede hablar de un sujeto que impulsivamente o por razones perversas goza con eso. Y normalmente lo que pasa en las causas judiciales es que uno empieza, al ir avanzando, empieza a conocer más y más datos, ¿no? Doctor, con los datos que me da la víctima en la autopsia, ¿yo logro definir al criminal? No, lo que logro definir es que justamente que no ha habido, una posibilidad es que no ha habido, al no haber cierto tipo de lesiones, que no ha habido una mecánica, por ejemplo, una mecánica que tenga que ver con otro tipo de delito. Digamos, si hubiese una en el cual evidentemente había una participación en una serie de modalidades entre todos, pero en la cual finalmente el elemento fue llevándolos a que la intoxicación finalmente la matara. O Melina Romero, por ejemplo. O Melina Romero, que también es justamente es otro caso. Es decir, los hallazgos van situando también no solamente la modalidad, el modus operandi, sino el móvil del delito. Y son parte, pero a veces son parte muy importante. En este caso, según entiendo, lo único que tenemos son signos de haber sido asfixiada, no sé si mecánicamente, por compresión o cómo, ¿no? Pero lo que alcancé a leer fue eso. Sí, y un corte en la cara y un golpe en la cabeza, pero no tiene signos de abuso. Por eso es que llama tanto la atención. Bueno, en primer lugar, faltan datos, que es lo que se está haciendo otros estudios para verificar si en realidad estuvo cautiva o no, si por ahí las bajas temperaturas del suelo han permitido que se contenga el cadáver de Anaí como de hecho lo encontraron. Pero verdaderamente llama la atención, y lo hablábamos aquí con Susana, Enrique, ¿qué pasa por la cabeza de la violencia de los hombres y el destrato y el acoso y la forma, ¿no?, de cosificar a la mujer? Y en este punto me parece que la opinión tuya es indispensable como psiquiatra mismo. En que en realidad cuando yo creo que esto es quizás por no ver o por no situarse cuál es la mente de un sujeto que es un criminal. En realidad no son sujetos por fuera de lo normal, aunque esto choque. Lo mismo nos decía Susana, que caminan libremente por la calle como cualquiera de nosotros, claro. Sí. Claro, simplemente que en realidad en su psique, en un momento, ese ser humano del cual nosotros investimos una serie de características. Ahora voy a poner un ejemplo que puede ser muy molesto para la gente, pero quienes estamos en contra de la violencia animal, consideramos a los animales dignos de respeto. Sí. Bueno, estos sujetos no consideran ni a los seres humanos a veces dignos de respeto y los cosifican. Si me son útiles para mis fines, son útiles. Ahora, ¿cuál es el problema cuando ese objeto, deja de serme útil y pasa a ser un obstáculo? Y ahí es donde interviene esto que yo decía antes del criminis causa, es que en una de esas ese obstáculo necesito sacarlo del medio.
y hasta no tengo las barreras morales y del tabú del homicidio. Por eso les es tan fácil. Es decir, a veces se sobrevalora la cuestión de la patología psiquiátrica, pero en los homicidios la patología psiquiátrica es mucho menor de lo sospechado. Sí los trastornos de personalidad, pero no la patología psiquiátrica en sí misma. Ahora, doctor, lo hablamos con psicólogos cuando vienen a hablar sobre esta problemática de la Argentina, la doble cara del femicida o del maltratador hacia con la mujer, ¿no? Sos muy amable en tal círculo de trabajo o dentro de tu casa, pero con tu mujer especialmente sos un violento. Existe esto, ¿no? La doble cara, a lo que llamamos. Sí. Bueno, si bien hay diferentes modalidades, si bien no es el mismo tipo de delito, miren el caso de Gustavo Rivas en Gualeguaychú, son sujetos que tienen una fachada, un señor que hasta se candidateó como candidato a gobernador de la provincia y al mismo tiempo cometía delitos. ¿Cuál era la clave? Es que él no consideraba que eso lo que estaba cometiendo era un delito. Claro. Este convencimiento, esta lógica en cuanto a que lo que están haciendo tiene una lógica intrínseca para ellos, es lo que le permite realizarlo. Que son que tenemos el resto, ¿no? En realidad tenemos frenos en cuanto que sabemos lo ilegítimo, lo amoral de eso, y eso es también lo que nos impide hacer ciertas cosas. ¿El tema se soluciona, Enrique, con educación o con qué más? Yo creo, Abigail, que, digamos, si yo tomara simplemente la primera vez que habremos tomado contacto vos y yo en el canal, sí, y pensando, ¿qué pasa si en ese momento se hubiese empezado a hacer una tarea real de trabajo sobre la sociedad, sobre la violencia, sobre educar a la sociedad? Yo creo que hoy estaríamos contabilizando menos víctimas. El caso de los femicidios es uno, pero la violencia está instalada en una sociedad en la cual no queda... Es decir, es atacada a posteriori, pero no se la previene a priori. Y en realidad es el concepto de educación, pero también tiene que ver con, por ejemplo, medidas que se pueden realizar en unidades carcelarias y que no se realizan. Hay experiencias internacionales en delitos sexuales muy buenas, con tasas de éxito fenomenales, y que no las implementamos acá. Y qué importante que vas a coincidir, doctor, va a coincidir conmigo, que los hombres hablemos cada vez más de esta problemática, que los hombres nos involucremos, nos comprometamos y participamos de las marchas, ¿no? Sí, pero ¿sabe qué? A ver, yo creo que una de las cuestiones es que quizás que salgamos de la declamación del asunto. No necesitamos ser hombres que nos convertimos en mujeres, sino hombres que nos convertimos en más hombres, pero que entendemos que la masculinidad pasa por otros lugares. Y esto empezar a enseñárselos a los chicos en las escuelas, pero claramente, ¿no? No desde la declamación. Yo a veces veo muchas veces hablar del tema, pero casi como si dijeran hay que ser bueno. Y en realidad yo tengo que el convencimiento de los valores morales tiene que ser algo que el sujeto esté absolutamente convencido, y eso lo logra también por la imitación con el medio. Una sociedad que se comporta violentamente en otras áreas, no, por eso hablaba de la violencia animal, y la traslada a cualquier otra área. Entonces tenemos que trabajar mucho sobre darnos cuenta que la violencia termina siendo un cáncer que nos consume a todos. A ver, Susana, adelante. No, yo acuerdo totalmente en esto que dice, es un gradiente, la violencia es un gradiente. Uno a veces observa que aquello que pasa con los animales es como el piso más bajo, pero esto ya ha comenzado, y de hecho el doctor coincidirá que en los asesinos uno va viendo su evolución de acuerdo al trato que tiene para con los otros. Sin duda, miren, hay los ejemplos clásicos, por ejemplo, lo que en realidad lo que se difundió mucho como psicopatía, en realidad es lo que se llama personalidad antisocial. Uno de los marcadores de personalidad antisocial en la infancia justamente es la violencia infantil, la violencia animal. Totalmente. Y después la violencia hacia otros. El caso emblemático en la historia criminológica argentina es Cayetano Santos Jodino, el petizo de escudo, que empieza de esa manera. O Robledo Puig, es decir, lo que la licenciada está diciendo, y obviamente coincido, es que tenemos espacio para detectar, pero quizás no lo estábamos haciendo, como decía Abigail antes. Educar también es prevenir y detectar tempranamente. Doctor, Abigail, a ver, licenciada, porque acá no hemos tocado otro capítulo importante, que es el capítulo de la justicia, porque hemos sabido de casos, como el último,
no recuerdo ahora cuál fue, que el asesino ya había violado, lo libera el juez y termina matando. El caso de Micaela. Claro. ¿Qué pasa con la justicia? A ver, doctor. Mire, el problema es que, a ver, no solamente que pasa en la justicia, quizás, voy a decir algo que a los abogados no les va a gustar, seguramente a los jueces, el problema de la justicia es tan importante en el mundo, pero en la Argentina en particular, que deberíamos tener no solamente estar en manos de abogados y jueces y demás, porque lo que hizo ese juez es aplicar de alguna manera sus posibilidades dentro de la justicia. El problema que tendría que haber, sí, observado con mayor respeto los informes que tenía periciales, que no lo hizo. ¿Por qué? Porque según el código, las pericias no son vinculantes. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que el juez puede tomarlas en cuenta o no. Y yo creo que los delitos sexuales debiera ser vinculantes en alguna medida, y el informe que le dan los psicólogos, los profesionales, en las diferentes áreas, debiera ser más importante. O lo pongo como un ejemplo, es muy habitual que nosotros tengamos chicos, he tenido casos actuando oficialmente en cargos en las asesorías periciales, en que los docentes informan de crueldad hacia los chicos, de abuso hacia los chicos, no son tenidos en cuenta, y varios casos que han terminado en infanticidio. Es decir, no puede quedar en manos de una sola persona que decida qué hacer con alguien que es un peligro social. Qué importante esto es lo que dice. A ver, licenciada, ¿usted qué opina? Sí, de acuerdo totalmente. Muchas veces lo justo no necesariamente es justicia, eso lo tengo claro. Y por otro lado, los jueces tienen un saber que las otras disciplinas no tenemos, como hay saberes de otras disciplinas que no tiene el juez. Por esa razón se realizan ciertos peritajes que podemos realizar los psiquiatras, los psicólogos, que poseemos un saber que él no tiene, y sí necesariamente tiene que ser vinculante, porque que un preso tenga buena conducta en la cárcel, es un perverso que ha cometido delitos sexuales y sale libre porque ha hecho buena letra y ha cumplimentado, eso no quiere decir que no vuelva a reincidir en lo mismo, por más que haya cumplido lo que supuestamente el juez determina que se le puede dar una libertad. Pero aparte está comprobado que el violador no se recupera. No. O sea, Enrique, quisiera ver... está comprobado, de hecho acá han venido psicólogos, psiquiatras, y me gustaría en este caso que Enrique, que psiquiatra también, ¿se recupera un violador, Enrique? Mira, yo en ese punto no soy simpático por lo que voy a decir, pero voy a cortar. En realidad no es verdad. En realidad las estadísticas en cuanto a trabajo son mucho menos graves. Es decir, tienen un grado de reincidencia bastante similar a los otros delitos. ¿Cuál es el problema? El tipo de delito no es lo mismo que un robo. Es decir, un abuso sexual de menores seguido de muerte no es un chiste. Entonces, así yo tuviese un 10% de reincidencia, es un peligro, es una bomba de tiempo. Y llevado a eso, el gran tema, que es un poco lo que decía la licenciada, el gran tema es que si yo tengo un sujeto ha desaparecido en el tema carcelario, la población carcelaria, otra cosa que no sea el informe socioambiental, que es el informe interno. Y el sujeto, normalmente, los delincuentes sexuales, son sujetos que van a comportarse muy bien dentro de la cárcel, por varias razones, pero no solamente por miedo, sino por varias razones. Y el informe es positivo. En el caso de Melina fue positivo, pero los informes de los psicólogos, psiquiatras eran unívocos, eran todos uniformes, diciendo que es un sujeto peligroso. Entonces, en realidad, poco importa si ese iba a ser el porcentaje, normalmente es del 30 y 40% de la reincidencia. Es menor, son menos los que reinciden que los que no lo hacen. Claro. Se va a conocer esta tarde el resultado de la autopsia psicológica. Técnicamente, también se lo vamos a preguntar a la licenciada, ¿qué significa? ¿Reconstruir, reconstruir la historia de la víctima? Sí, en realidad la técnica empezó en el mundo en los casos de suicidio, que recordarán ustedes que se hizo muy popular para la gente en el caso de Nisman. En realidad es importante esto para los casos de suicidio. En los casos de homicidio es más ligado a una reconstrucción criminológica respecto a si el comportamiento de la víctima podía tener que ver con aspectos del victimario, pero sí es importante, aunque originalmente empezó con casos de suicidio.
Ahora, ¿cómo se realiza? Me imagino que ambos, ¿no? Deben haber trabajado por ahí en alguna investigación y demás. Cuando desaparece una mujer, no importa adolescente, joven, no importa la edad, lo primero que se hace es comenzar la tarea de rastrillaje y encontrar a la víctima, o además también en paralelo se realiza una investigación de la familia, de sus pertenencias, se verifica cuáles serán sus contactos, sus comunicaciones, sus vínculos más cercanos. ¿Cómo se hace? Yo en realidad no tengo conocimiento de investigación policial, sí sé que antes se dejaba pasar las 48 horas y después se emprendía la búsqueda, cosa que ahora con la temática de violencia de género se ha modificado. No sé cuáles son los puntos a los cuales va la policía, si realmente hace lo que debería hacer un círculo alrededor de la persona desaparecida y buscarla. Eso desconozco. Claro, o sea, creo que arrancan por la familia, ¿no? ¿De Rosa? No, en realidad tiene que ver, ¿saben con qué tiene que ver? Recuerden que la investigación la instruye la fiscalía, sí, el fiscal. Va a tener que ver con las medidas que el fiscal ordene, no es, lamentablemente no hay un protocolo fijo, que debiera haber, pero no hay un protocolo fijo. Hay un caso bastante conocido, que es el caso Sequeira, Estela María Sequeira, que es la ex mujer o mujer de un abogado conocido, sí. y la búsqueda se hizo, recién empezó a los 2 meses prácticamente, de desaparecida. Entonces, en realidad tiene que ver si el fiscal instruye o no y en qué tiempos la búsqueda, con lo cual el viejo adagio de la criminología, que tiempo que pasa, verdad que huye, acá es primordial, ¿no? Como decía la licenciada recién, antiguamente se esperaba 48 horas. Hoy hay una orden de hacerlo inmediatamente porque se sabe que esas 48 horas pueden significar la vida o la muerte. Bueno, hoy estábamos hablando, Enrique, también con el tema de las adolescentes, que cada vez son más jóvenes las mujeres víctimas de este tipo de delitos, ¿no? O este tipo de bestialidades, que sería un poco más apropiado. ¿Hay algún consejo, por ejemplo, para los papás, para las mamás, de cómo hablar con el adolescente? ¿De qué cosas tiene que hacer o permitir? Porque también lo toman o pueden tomarlo como una invasión a su intimidad o la privacidad. Qué difícil para ellos, ¿no? Este momento, ¿no? Claro. Que están viviendo hoy los jóvenes. Sí, pero... perdón. No, por favor. No, pero es que, ¿saben qué? Miren, ese fue el planteo que tuvo que hacerse, que se hicieron en Estados Unidos después del 9/11. Es decir, la sociedad actual, o que en este momento se está pasando en Europa en base a varias cuestiones. Inevitablemente en las sociedades estamos perdiendo espacios de libertad en función del incremento de la inseguridad. Entonces, es un planteo que quizás es uno de los planteos que justamente va a tener que ver con la educación. Lamentablemente, cuando todos los que estamos acá hablando tenemos edades diferentes, pero más o menos vivimos una época más idílica en la que nuestros padres se podían permitir unas libertades que hoy nosotros como padres no nos podemos permitir. Es decir, no podemos dejar un chico sin saber dónde está, con quién está, en qué situación está, porque en realidad estamos prácticamente haciendo un abandono de personas. Y pierde espacio de privacidad. Y sí, pero el costo es altísimo. En la Argentina no es solamente el tema del feminicidio, sino que tenemos un fenómeno de trata fenomenal. Por supuesto. Entonces, por eso decía... No. Por eso, perdón Enrique, pero también hay una realidad que es, las jóvenes se conectan vía redes sociales. Sí. Absolutamente. ¿Cómo hace un papá para tener el acceso a la red social y saber con quién habla? Bueno, nosotros estamos dando, nosotros porque somos un grupo con el doctor Biondi y demás de abogados y psicólogos y demás, estamos dando charlas y demás para explicarles, por ejemplo, a los... ¿En qué consiste? El nombre parece inocente, el grooming, pero en realidad en las modalidades de captación y acoso electrónico, porque puede ser telefónico, informático, redes sociales y demás, son tremendas. Les pongo un ejemplo, lo que acá se conoció como lo que es la ballena azul, en realidad a su vez no solamente es un ritual, sino que era una captación y una amenaza, porque si no cumplían esos rituales, había un padrino que los captaba y les daba datos. Entonces, una de las cuestiones es estar absolutamente informado. Hoy un padre tiene que estar informado sobre hasta elementos de informática. No puede desconocer si su hijo ve o no ve la serie esta 13RW,
lamentablemente tenemos que trabajar más los padres, tenemos ahí un poco de nuestra pereza, tenemos que estar más informados, en informática, porque si no, el costo es que en una de esas no pasa, pero es demasiado. Enrique, muchas gracias por este contacto y gracias por ayudarnos a entender esta realidad tan grave y tan dolorosa. Muy amable. Por favor, gracias a ustedes. Buenas tardes. En realidad a las redes, yo lo que le quería comentar es, que ustedes lo saben lógicamente, que no es una cuestión nada más que tiene que ver con el acoso a la joven, sino que también en el caso de abuso sucede con los niños. Entonces, lo que es, a nosotros, el dilema que se nos pone encima, que se nos plantea, es que los niños, las niñas, los jóvenes y las jóvenes van mucho más adelante que nosotros con referencia a la informática. Entonces hay captación de niños, hay captación de jóvenes, hay captación, no hablamos de los noviazgos con eventos violentos, eso te iba a decir. Es lo anterior, o sea, es como un continuum, abuso, noviazgos violentos. Claro, pues el noviazgo es, ay, mirá, me cela, qué suerte, cómo me quiere, mirá cómo me cela. Y no. No, o me elige estamos la ropa. hablando de lo mismo, y estamos hablando de lo mismo solamente con otros maquillajes, pero es el mismo ropaje violento. Sí. De mi parte, la última pregunta. Sí. A una madre que pierde una hija, como es el caso de esta señora que perdió a Anaí, como usted como psicóloga, ¿cómo se la contiene? ¿Qué acompañamiento se le da? ¿Es posible? Es posible. Vos fíjate lo que se planteó acá, por ejemplo, cuando hablamos de una cuestión disciplinar o control, cómo hay que controlar al hijo, nosotros dijo el doctor, un padre debe controlar lo que mira a su hijo. Cuando hablamos de muerte, dijimos, ¿cómo la consuela una madre frente a la muerte de su hija? Ahí tenemos el binarismo sexual que planteamos en la sociedad y dejamos del lado de la víctima, siempre está la mujer. Bueno, eso es patriarcado. En cualquier lugar del universo. Eso es patriarcado y es el dominio del varón sobre la mujer, no hay otra. ¿Cómo se le explica a la adolescente, a la hija? Yo soy mamá de un adolescente, sí, supongamos. ¿Cómo tengo que hablarle a esta adolescente de, ojo, si tu novio te dice, no te juntes con fulano, no, ojo lo que vayas a hacer, no salgas, o si salís conmigo, o no te pongas este determinada pollera, o el jean de tal forma, o la bota, o lo que fuere? ¿Cómo se le explica a un adolescente Bueno, todas las personas sabemos que ante determinada, cuando educamos o formamos a nuestros hijos o a nuestras hijas, no es en el aquí y ahora. Esto ya existió desde el vamos, ya venís. Sí. Con esa historia. Lo que pasa es que nosotras las madres tenemos que cumplir esa doble función. Por un lado, orientar para la autonomía de esa joven y por el otro lado, retraerla y tener cuidado cuando vayas por la calle, cuida de la vereda de enfrente, a la vez estar al abrigo de la amenaza constante que viene del exterior. Es muy difícil. No sé si tenemos un minuto más. Con usted nos va a decir el productor. Seguimos un minuto más. Lo que decía Abigail dentro de la casa, la propia madre o el papá a la mujer le dice a la hija andar a ver los platos y al hijo andar a ver la tele, ¿no? Sí. Andar a ver el partido. Esto pasa en muchos hogares. Esto pasa en muchos hogares, pasa en hogares de cualquier lugar del país. O sea, esos son estereotipos, son roles que construimos todas las personas. Entonces, por lo general, a las mujeres se nos dio el cuidado, ¿no? Inclusive hasta profesionalmente, vos fíjate, hay muchísimas docentes, hay muchísimas médicas, o sea, estamos orientadas, nos orientan hacia cuidar a los otros. Es muy difícil ver mujeres autónomas en relación a otras disciplinas que no tengan que ver con el cuidado. Afortunadamente se va abriendo. Pero eso formamos en la familia, entonces lavá los platos un día vos, un día yo, un día el varón, un día la nena. Que tengo que lavar los platos siempre? O sea, claro, no. Y si estuviese escrito, está mal escrito. Está mal escrito. Claro. Tal cual. Está mal escrito. Tal cual. Pero también eso y forma parte de la educación familiar. Claramente. Hay una generación, de hecho, de mujeres, que es la generación del año 42, de la década del 40, del 50, que venían con una cosa del que, bueno, era normal
la violencia. Era normal que tu marido... Algo habrás hecho. Exacto, y era normal que eso sucediera en la casa. Bueno, Abigail, ¿cuándo empezamos a votar las mujeres? Claro. Ahí ya tenemos la mitad de la respuesta, Sí, ¿no? tal cual. Empezamos a decidir alguna que otra cosa que nos regía, bueno, en el 55. Entonces, podemos ir mirando cómo... Y no hablamos de la sexualidad y lo que nos pasa en el sexo. Olvídate. Las mujeres estamos formateadas a un tipo de sexualidad, un tipo de seducción hacia el varón o hacia otra pareja de determinada manera. O sea, las mujeres somos formateadas en tanto mujer que se completa con un varón, porque pasamos de ser la manzana de la tentación a ser la mitad de la naranja, ¿me entendés? Así, porque siempre somos mitades y después nos completamos con un hijo. O sea, siempre se habla de la mujer en función de un otro, no de la mujer autónoma. Y siempre estuvo la mirada de la sociedad, mujeres que por miedo a la mirada externa no se separaban y seguían al lado de los maridos, ¿no? Durante años infelices. Sí, y no solo mirada, sino penalización por parte del Estado hacia las mujeres autónomas. Eso también hay que decirlo, porque ¿desde cuándo está el divorcio habilitado para tal? O sea, el divorcio exprés, que se llama comúnmente, que es el divorcio por deseo. Loco, no te quiero más, me quiero divorciar porque no te quiero más. La y es así, adopción, es un Susana. contrato. La es un adopción. contrato patrimonial. Mira, que vos haces cuando te casás. Bueno, vamos a dividir este patrimonio, pero no es una obligación. Mira, yo voy a contar fuera del aire, le contaba de mi abuela. Mi abuela tiene 80 años, está muy bien. Y ella a los 35 o 36 años, como el marido, mi abuelo, no la dejaba estudiar, ella decide separarse, romper esa relación y dedicarse a estudiar, ¿no? Obviamente sus hijas se quedaron con ella, pero como él no quería, ella dijo, no te amo más, yo quiero estudiar. ¿No? Un caso raro de hace tantos años atrás. Claro, no, 100%, pero la idea es que uno pueda crecer al lado de otro, ¿no? Y que se complementen, tanto hombre como mujer. O no, viste, Bueno, que caminemos juntos, qué sé yo, un a la varón con una par. mujer, dos mujeres, dos varones. No importa qué. No importa, no importa qué, no importa el género que fíjate tenga o la orientación que tenga cada quien, porque en este caso hablamos de femicidios, pero no nombramos los travesticidios también. Otra, sí. Y son que nos sucede a todas las personas. Que va creciendo también, tengo entendido. Y No que sé los si va obligan creciendo, a sino llegar... que vamos viendo. Claro. Porque recién vamos viendo que les estamos dando existencia como si nosotros, la heteronormatividad, tuviese un dominio sobre eso. Y que además llevamos a las travestis a dedicarse a la prostitución, porque le vamos cerrando las puertas, no los dejamos trabajar en los lugares en donde corresponde, no les damos el lugar que tal vez... ¿Por qué no lo pueden ocupar? ¿Cuál es el problema? Sí. Entonces, nos llama la atención cuando, no sé, en Gran Hermano hay un participante que es travesti, nos llama la atención y parece como que van... Pero en o realidad, las mujeres que nacen en el cuerpo de mujer, pero verdaderamente quieren ser hombres. Pero en realidad vos te pones a pensar, raras, no sé. por ejemplo, esto que vos decís Gran Hermano, y estás en el casting, está elegido por eso, está elegido por su orientación por eso te sexual, digo. no está elegido por otra cosa. No, pero por eso te digo, Nada más como que si por- fuese una cosa rara, Claro. y no lo es. Licenciada, Eso nomás. y en el interior, en las provincias, está más fuerte, ¿no? Es más fuerte el machismo, ¿así o no? Sí, sin duda, sin duda, sin duda. En los pequeños pueblos del país es el sufrimiento de las personas que no se dejan dominar, o las personas que intentan ser libres, ya sea con otras maneras de ser mujer, otros géneros, otras orientaciones. Es terrible, es un sufrimiento, por eso tienen que venir a las grandes urbes. ¿Es por el juzgamiento que se realiza, por ejemplo, en las pequeñas ciudades como que el pueblo chico, infierno grande? Sí. ¿Es el juzgamiento que se hace socialmente? Sí, sí, claramente. Y no solo el juzgamiento. A veces hay penalizaciones que tienen que ver con correrse de la norma. Bueno, como vos te corres de la norma, yo te voy a penalizar. Si quiero ser diferente, quiero hacer las cosas distintas, y eso está mal. Quizás que el problema es que no tengamos en claro que todas las personas somos diferentes. Claro. Queremos ser iguales, pero no lo somos. Les propongo, Abigail, licenciada, escuchar a una criminóloga que habla justamente del caso Nay. Lo compartimos. ¿Ese pozo te parece organizado? Sí, porque me parece organizado, que la mantuvo cautiva, que él alimentó,
Y Eso después, es tremendo. Es terrible, sí. Eso es tremendo. Sí, sí. Si la alimentó, como marca este primer informe, que había arroz en estómago, indicando que había un arroz sin digerir, para que se entienda, ¿no? De algún modo, que acerca ese consumo, esa comida 24 horas para atrás, es un dato más de que estuvo viva 4 días al menos, ¿no? ¿Y con quién estuvo? Por ahí la fiscalía fue a allanar el domicilio para ver antecedentes, historia, la autopsia psicológica y para lograr en algún momento la autopsia psicológica y para recabar antecedentes de ella para ver con quién se vinculaba, qué tipo de vida tenía. Pero una chica de 16 años que desaparece 4 días de la casa es demasiado. Es demasiado. Definitivamente es demasiado. La adolescente, recordemos, los últimos pasos que se saben es que el sábado pasado le dice a su mamá que iba a caminar, se va, 17:30 se comunica con una amiga, que de hecho por eso es la última activación de la celda de su teléfono, y finalmente nunca más se supo nada de ella. No volvió al colegio, no habló con ningún familiar, la mamá se quería comunicar, el teléfono le daba apagado, y finalmente, luego de varios días, termina con el peor de los finales en el día de ayer, cuando le encontraron a Anaí semienterrada, semidesnuda en la reserva Santa Catarina. Bueno, qué bueno que esté con nosotros en esta tarde tan sensible y de mucha tristeza. Pachano, gracias. Gracias a Un ustedes placer. por invitarme. Un placer. ¿Cómo no? ¿Cómo estás viendo esta realidad? Y la verdad que feo, muy feo, todo lo que está pasando. Y me parece como que hace mucho que viene pasando y que no se hace nada. O yo creo que no sé si... O todos tenemos que hacer algo. Me parece que la educación ha sido un tema muy complejo. Ya venimos de 3 generaciones complicadas. Y eso también te va llevando a una pérdida de valores, una pérdida de lo que es la familia, esta cosa de la descomunicación entre las personas, de un mismo núcleo familiar. Esta cosa de la teoría, bueno, viste que esta cosa que quedó pegada, como que a los chicos no se les dice mucho, porque bueno, porque la psicología en un momento... Sí, hay que cuidarle la cabeza. Y la verdad que me parece que no ha funcionado. Digamos, me parece como que hay teorías en las cuales yo volvería como a la fuente, ¿no? ¿Cuáles? Claro, como que me parece que... Está bien, pero me parece que nosotros también hemos tenido una crianza... Yo tengo 62 pirulos, y yo también...